Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Franklin Delano Floyd, o también conocido como el caso de Suzanne Sebakis. No voy a dar demasiados detalles antes de comenzar, solamente voy a hacer un disclaimer acá de que hablamos del pasado del criminal, de que hablamos de qué le pasó en su juventud, no intentando justificar lo que hizo, sino más bien intentando entender un poco más acerca de cómo llegó hasta ese punto. Dicho esto, ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Él es Franklin Delano Floyd. A propósito, tiene casi el mismo nombre que Roosevelt. Franklin D. Roosevelt es Franklin Delano Roosevelt, quien era el 32º presidente de Estados Unidos. Es decir, los padres trataron de ponerle el mismo nombre que un presidente muy reconocido de Estados Unidos y no resultó muy bien. Al menos no como ellos esperaban, asumo. Franklin Delano Floyd entonces nació el 17 de junio de 1943 en Georgia, Estados Unidos. Floyd nació en la ciudad de Barnesville, en Georgia. Sus padres eran Thomas y Della Floyd. Además tenía 4 hermanos mayores. 3 hermanos y una hermana. A decir verdad, la infancia de Floyd fue bastante mala. Para empezar, apenas un año después de su nacimiento, su padre falleció debido a fallas en su hígado y riñones producto de su alcoholismo. A partir de ahí, la vida para la familia Floyd fue bastante problemática. La madre no era capaz de mantener por sí sola a todos sus hijos. Tuvieron que mudarse a la casa de sus abuelos, pero no aguantaron mucho tiempo y luego de 2 años los echaron. Della no tuvo otra opción que dejar a sus hijos en un orfanato. Floyd junto con sus 4 hermanos terminaron en el Georgia Baptist Children's Home, donde la verdad no la pasaron nada bien. Todos recibían bullying y eran molestados por los otros niños del orfanato, pero quien se llevaba la peor parte era sin duda Floyd. Él era molestado por ser afeminado, y hay reportes que indican que fue abusado sexualmente por sus compañeros. También recibía constantemente castigos por parte de las autoridades del orfanato, ya que al ser una entidad religiosa cualquier acto indecente era severamente castigado. A medida que los hermanos de Floyd cumplían la mayoría de edad, se iban de este lugar, dejaban el orfanato atrás. Floyd fue el último en salir y apenas lo hizo, su comportamiento le trajo muchos problemas. Él comenzó a robar tiendas y entrar a casas para conseguir dinero y comida. Cuando Floyd fue arrestado por esto, se le dio la posibilidad de que su hermana lo hospede y se haga cargo de él para evitar que vaya a prisión. Así es como terminó viviendo en Carolina del Norte con su hermana Dorothy. Sin embargo, a los pocos meses fue echado de la casa. Luego de esto, Floyd viajó por varios estados para encontrar a su madre, quien estaba ejerciendo como prostituta en Indiana. Luego de enterarse de esto, Floyd abandonó a su madre y se enlistó en el ejército de los Estados Unidos, aunque fue dado de baja a los 6 meses por, otra vez, su mal comportamiento. Dato aparte, entre toda esta historia, la madre de Floyd murió en 1968. A finales de los 60s y principios de los 70, Floyd llevaba una vida criminal. Solía falsificar su identidad. Algunos de los nombres que usaba eran Warren Judson Marshall, Brandon Cleo Williams, Clarence Marcus Hughes, Trenton Davis, Preston Morgan, Kingfish Floyd, entre otros, y cometía varios otros delitos como robos, asaltos, entrar a casas ajenas, ese tipo de cosas. Se podría decir que hasta ahí los delitos que cometía eran dentro de todo menores, es decir, no violentos, al menos comparados con los que cometería después. También durante estos años viajaba mucho de estado en estado, cometiendo crímenes. En varias ocasiones fue arrestado y condenado a prisión, pero la mayoría de las veces era liberado al poco tiempo o terminaba escapando. Al parecer en esa época era bastante fácil falsificar su identidad, y es así que en 1974, haciéndose pasar por otra persona, utilizando el nombre de Brandon Williams, conoce a Sandra Chipman, una mujer en sus 30 que tenía 4 hijos producto de sus 2 relaciones anteriores. Su hija mayor, de apenas 5 años de edad, era Suzanne Sebakis, y es la otra protagonista de esta historia. Lamentablemente, Sandra cayó en el engaño de Floyd, y luego de apenas un mes de estar saliendo,
se casaron. Floyd seguía con sus mentiras y manipulaba a Sandra para que ella hiciera lo que él quería. A menudo la obligaba a robar cosas en las tiendas o estafar y engañar a la gente. Es así como en 1975 Sandra fue detenida por entregar cheques falsos y fue condenada a pasar un mes en prisión. Mientras Sandra cumplía con esta condena, sus hijos quedaron a cargo de Floyd. Luego de 30 días, Sandra salió de prisión y al volver a su casa se encontró con que tanto Floyd como sus hijos habían desaparecido. Luego de buscarlos por un tiempo, Sandra solo pudo encontrar a 2 de sus hijos que habían sido abandonados en un orfanato, mientras que sus otros 2 hijos, la mayor Susan y el menor Philip, que era apenas un bebé de 1 año, no aparecían por ningún lado. Pero, ¿qué había pasado entonces con Susan y Philip? Bueno, todos los niños fueron secuestrados por Floyd, pero este dejó a 3 de ellos, incluyendo a Philip, en un orfanato. Philip, al ser apenas un bebé, fue adoptado rápidamente por una familia. Mientras tanto, Susan no fue dejada en un orfanato, sino que Floyd se la llevó consigo y la crió como si fuera su hija. Durante toda su infancia y adolescencia, Susan fue identificada como Sharon Marshall y durante años la hizo pasar como su hija. Él, evidentemente en este momento, se había creado otra identidad falsa. Estaban constantemente viajando de estado en estado mientras Susan, en ese momento Sharon, crecía siendo totalmente manipulada por Floyd. Obviamente la infancia y adolescencia de Susan no fue para nada fácil. Aún sin saberlo, sin darse cuenta, era víctima de un secuestro y no podía hacer nada al respecto. Claramente, después de pasar años bajo la crianza de Floyd, ella se acostumbró a todos sus tratos y hacía lo que él le pedía. A esto se le sumaba que estaban constantemente mudándose. Susan cambiaba de escuela prácticamente cada año, por lo que nunca pudo establecer ni mantener ninguna relación de amistad, y básicamente la única persona que tenía en su vida de manera constante era Floyd. En 1988, Susan, a punto de cumplir la mayoría de edad, quedó embarazada y dio a luz a un niño. Este niño fue nombrado como Michael y Floyd era su padre, o al menos él pensaba eso. A partir de aquí nuevamente cambiaron de identidad y ahora Floyd era Clarence Hughes. A partir de esto se casó con Susan, quien era identificada como Tonya Hughes. Luego de esto la pareja continuó mudándose de estado en estado mientras criaban a su hijo. En 1989 la pareja se encontraba viviendo en Tampa, Florida, donde Susan trabajaba como bailarina exótica. Una de sus compañeras de trabajo era Cheryl Ann Comeso. Cheryl y Susan se volvieron rápidamente amigas. Tal vez fue una de las primeras amigas que Susan pudo hacer en su vida. Si bien Susan era bastante reservada a dar detalles de su vida, Cheryl notó rápidamente que algo no estaba bien con la relación que tenía con quien supuestamente era su esposo. Y si bien no se imaginaba y claramente no podía imaginarse toda esta historia de que la secuestró cuando era una niña, notaba que él era controlador, posesivo y que estaba obligando a Susan a hacer cosas que ella no quería. Es por esto que Cheryl alentaba a Susan para que lo dejara y se escapara. A Susan se le empezó entonces a cruzar la idea de abandonar a Floyd y cuando él se enteró, obviamente no le gustó para nada. Y mucho menos le gustó cuando se enteró que era Cheryl, la amiga, la que le estaba dando las ideas. Es bajo este contexto que una noche de abril de 1989, Cheryl se preparaba para pasar una noche de diversión con sus amigos en un club. Salió de su casa diciéndoles a sus padres que les avisaría cuando llegue, pero ese aviso nunca llegó. Luego de salir de su casa, Cheryl jamás fue vista con vida nuevamente. La desaparición de esta mujer fue investigada por la policía y una de las personas de interés en el caso era el mismo Floyd. Varios testigos dijeron que la relación entre Cheryl y Floyd no era buena e incluso que pocos días antes de que esta desapareciera, ella y Floyd habían tenido una gran discusión, en la que también estuvo involucrada Susan. Pese a ser personas de interés, Cheryl seguía desaparecida y los investigadores no tenían ninguna evidencia en contra de Floyd, por lo que este quedó en libertad. Luego de la desaparición de Cheryl y siendo ambas personas de interés en el caso, la pareja se muda al estado de Oklahoma. Luego de todo lo vivido, Susan estaba convencida de que estar cerca de Floyd era peligroso, así que seguía con la idea de separarse y huir de él. Lamentablemente Susan no pudo hacer esto a tiempo. Es así que el 25 de abril de 1990, Susan fue víctima de un choque. Estuvo 5 días en el hospital hasta que finalmente falleció. Los investigadores que se encargaban del caso creían que había sido víctima de un choque y que la persona que la atropelló huyó. Obviamente Floyd fue una persona de interés en este caso también,
pero nuevamente la falta de evidencia jugaba a su favor. En este punto recordemos que Suzanne no era Suzanne, sino que era Tonya. Entonces la investigación era por la muerte de Tonya Hughes y no por la de Suzanne. Michael fue puesto en un orfanato ya que Floyd, al estar siendo investigado por la muerte de Suzanne, no podía hacerse con la custodia de su hijo. Lo increíble de todo esto es que como parte del proceso de la estadía de Michael en el orfanato, le hicieron una prueba de ADN para verificar que Floyd sea el padre y los resultados fueron negativos. Floyd no era el padre de Michael. Michael fue finalmente adoptado por una familia y estaba siendo criado como su hijo. Al parecer, él tenía un retraso madurativo y también problemas de salud. Sin embargo, con el pasar de los años se empezaba a desarrollar saludablemente. Es entonces que llegamos al año 1994. El 12 de septiembre para ser más precisos. Michael, que hacía 4 años que estaba viviendo con su familia adoptiva, fue al jardín como cualquier otro día. Pero esa tarde Floyd se apareció en el colegio. Entró a la oficina del director y lo amenazó con un arma. Este le dijo que sacara a Michael de clase. Una vez que Michael estaba con él, los hizo subir a él y al director a su camioneta, y luego de conducir por unos cuantos kilómetros, Floyd hizo bajar al director en un bosque, lo ató a un árbol y se fue con Michael. El director del colegio fue rescatado a las pocas horas y le contó a la policía todo lo que había sucedido. Las investigaciones no tardaron mucho en determinar que quien había secuestrado a Michael era el mismísimo Floyd, y empezaron a buscarlo por todos lados. Finalmente, Floyd fue detenido en noviembre de ese mismo año en Kentucky. Michael no estaba con él y cuando los investigadores le preguntaron dónde estaba, este se negó a contestarles. Durante varios años, Floyd dio distintas versiones de qué había pasado con Michael. Muchas de ellas eran que lo había dado a alguna familia o que lo había sacado del país y luego lo dio en adopción. Floyd fue condenado a prisión perpetua por el secuestro de Michael, mientras tanto se seguía buscando el paradero del niño. Mientras estaba en prisión, en 1995 los restos de un cuerpo fueron hallados cerca del área de Tampa, en Florida. Estos restos estuvieron casi un año sin ser identificados, hasta que finalmente en 1996, por pruebas de ADN, fue identificado como el cuerpo de Cheryl Ann Comesso, la chica que había desaparecido en 1989. Pese a todo el tiempo que había pasado, los forenses pudieron determinar que Cheryl había sido golpeada fuertemente en la cabeza y también que había recibido 2 disparos. Floyd estaba en prisión y este era una persona de interés en ese caso, por lo que al hallarse el cuerpo nuevamente, Floyd quedaba en el centro de las investigaciones. Sin embargo, seguían sin tener ninguna evidencia fuerte que lo vinculara a este caso. Las evidencias llegaron 2 años después, cuando en 1998 un hombre llamó a la policía para avisar que había encontrado un sobre con casi 100 fotos en el baúl de una camioneta que había comprado en una subasta. Luego de investigaciones se determinó que la camioneta había sido propiedad de Floyd y el contenido de las fotos era perturbador. En gran parte de estas fotos se podía identificar a una mujer brutalmente golpeada. Los investigadores determinaron que esta mujer era Cheryl, y con esta evidencia finalmente pudieron acusar a Floyd por el asesinato de Cheryl. Las otras fotos que había en el sobre mostraban a una niña en poses pornográficas y en situación de abuso. Muchos años más tarde lograron determinar que esta niña era en realidad Suzanne. El juicio para Floyd por el homicidio de Cheryl llegó recién en el año 2002, y con todas las evidencias en su contra, Floyd fue hallado culpable y fue sentenciado a la pena de muerte. A día de hoy, con 78 años, Floyd sigue en el corredor de la muerte, esperando a que se cumpla con su condena. Como comentamos varias veces en el canal, las penas de muerte tardan muchos años en ser efectuadas, y la mayoría de las personas condenadas terminan muriendo antes por otras causas. Así que Floyd sigue siendo considerado el mayor sospechoso en la muerte de Suzanne, aunque nunca hallaron evidencia suficiente para acusarlo legalmente. Pero otra cosa reciente ocurrió en el 2014. Floyd admitió haber asesinado a Michael el mismo día de su secuestro. Dio detalles de dónde dejó el cuerpo, sin embargo, cuando la policía buscó en esa zona no hallaron nada. Lo más probable es que los restos hayan sido devorados por perros callejeros u otros animales y no hayan quedado rastros de estos. Recién en 2016, luego de pruebas de ADN con el ADN de Sandra Chipman, se descubrió que Tonya Hughes y Sharon Marshall eran en realidad Suzanne Sebakis. También en 2019, un hombre se presentó para hacerse pruebas de ADN y resultó ser Philip, el cuarto hijo de Sandra Chipman, ese que estaba perdido, que en realidad había sido adoptado. Y con esta información entonces concluimos con los misterios de este caso y con el video en sí. Pero antes de terminar les recuerdo que para investigar casos en el sentido de ver documentales o informes que estén en otros países, pero no en Argentina, que no tengan los permisos para yo verlos desde acá,
utilizó un VPN, en este caso NordVPN. Este es un programa que te permite cambiar tu ubicación a diferentes partes del mundo para acceder a ese contenido. No solamente sirve para eso, sino que también para proteger nuestra identidad en Internet y para proteger nuestros dispositivos de ataques externos. Así que si quieren probarlo, pueden ir al link que está abajo en la descripción. Ahí se los dejo y utilizar mi código DinosaurVlogs para un lindo descuento. Así que acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.